Tenemos ya en línea a Luis López Rueda, quien es pues parte de los testigos. Evidentemente sabemos, periodista nacional que ha estado involucrado en todo tipo de deportes ya durante muchísimos años. Y bueno, él fue uno de los principales testigos, estuvo ahí. El video que hemos visto y que bueno, vamos a estar viendo también a continuación, fue parte de lo que él estaba pues transmitiendo en directo a través del Facebook Live, y que bueno, nos puede contar un poco de lo que se vivió realmente ayer ahí en el Lindora Run. Y don Luis, muy buenos días, muchas gracias por atendernos y pues contarnos un poco de cómo se vivió esa situación, y hablar un poco sobre todo también del tema de seguridad, del tema de asistencia médica, si realmente pues es como se ha estado señalando, no existía en el lugar, por lo menos en ese momento, y ya pues prácticamente a 200 metros de lo que era la meta. Muy buenos días. Buenos días, David, buenos días, Laura, buenos días a la teleaudiencia, a los radioescuchas de Radio Nacional, de RTN, con la revista. Y sigo impactado, desde luego, y seguiré impactado durante mucho tiempo porque es estremecedor, es doloroso estar en una escena como esa y ver cómo poco a poco, como agua entre los dedos de las manos, escapa la vida de una persona sin que importe el nombre. En el caso de una vida humana, que era la que estaba en juego en ese momento. Tuvimos la triste escena, lo que ustedes han tenido la oportunidad de ver, lo que el país entero, si se quiere, ha visto. Nuestra transmisión modesta, con una cámara en la mano derecha, con un celular en la mano izquierda, intentando llevarle a los atletas, a los familiares, la alegría de una carrera. Las imágenes que nos encanta ver es cuando llega un padre abrazando a su niño a la meta, una madre con su hijo, llega un señor, llega un niño sonriente, el ganador de una carrera. Las lágrimas, las únicas lágrimas que toleramos, por darle una expresión, son las lágrimas de un ganador, el ganador de una prueba, de una señora que hizo su primera carrera, como lo hemos visto y como seguramente lo vamos a seguir viendo en más de una competencia. Llevamos cerca de 30 años involucrados en el atletismo como participantes en un momento. Luego lo abandonamos porque tomamos una cámara por razones de cobertura, por razones de costo, por razones de nuestra presencia en el deporte y también por rapidez para efectos de nuestro trabajo. Al tiempo que vamos grabando le vamos incorporando audio a nuestro trabajo y eso, como comprenderán, queda más fácil para efectos de edición. Tuvimos esa ingrata escena y estábamos en vivo. Pensé que podía ser, porque en lo personal viví más de uno de esos ejemplos también, aquello que uno siente que la vida se le escapa y que los miembros de la Cruz Roja, que me quito el sombrero frente a ellos, frente a los bomberos, frente a esos grupos de rescate que arriesgan su vida por salvar la nuestra, viví un momento de auténtica crisis, cuando uno siente que la vida se le apaga, y gracias a miembros de la Cruz Roja, gracias a grandes médicos, logré salir adelante. Entonces pensé que este momento iba a ser similar a los que yo viví, por eso la escena, y además estábamos en vivo. De lo contrario, la habría evitado, habría informado con un audio. Pero bueno, se nos dio Laurita y David, y tuvimos ese ingrato momento, ingrato porque cómo borrarlo en nuestra mente, está presente y además está muy fresco, ¿verdad? Así es. No, lo que quisiera es como escuchar el audio de la participante de la carrera Lindora Run, para ver, y quiero que te quedes en línea, Luis López Rueda Ardilla, quiero que te quedes en línea para que escuchemos el audio de ella. Vamos a escucharlo y a verlo. Madre, dígale al mae que aquí hay un compa que está mal. Qué terrible. Esto es increíble. Tenemos más de 20 minutos de estar esperando una ambulancia. Esto es increíble. Vamos. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. No puede pasar. Ahí viene la ambulancia. Tenemos por lo menos 25 minutos de estar esperando una ambulancia. Y esto no se trata de que sea una persona de nombre, se trata de que esto tiene que ser bajo un nivel de responsabilidad altísimo. No una ambulancia, sino un montón. Esto es una carrera sumamente cara. Caras son las inscripciones como para que esto esté pasando. Y estamos en la meta, ni siquiera estamos a mitad de una carrera, estamos en la meta y tampoco hay quien asista a las personas que llegan descompuestas. Es impresionante. Una ambulancia.
Así es un tono de desesperación, Luis López, el tiempo de reacción de la ambulancia que le brindó la atención médica al exfutbolista Gabriel Badilla provoca toda una polémica. Hay una discusión, todo el mundo hace descargos, la empresa ya envió un comunicado, Lindora Run, diciendo que ahí estaban los servicios privados, igual los servicios privados de ambulancia, digámoslo así, también están reaccionando, que ellos estaban a no sé cuántos metros, en fin. ¿Qué piensa? Lograste captar una declaración fundamental que ha rodado por todas las redes sociales y que ha levantado enojo también sobre la realización de estos eventos deportivos. ¿Qué piensa Luis López Rueda? Bueno, hay muchas aristas ahí que escapan, digamos, a mi dominio, a mi control, porque yo llego a una carrera y me ocupo de los atletas, no tengo conocimiento de qué contratos se han firmado, de qué convenios se han firmado, de cuáles son los patrocinadores. Es una parte que yo desconozco porque es mucha información para efecto de lo que yo hago. Mi interés supremo son los atletas, son la razón de nuestra presencia ahí, con nuestro esfuerzo. Y si le correspondía a la Cruz Roja, un servicio privado y demás, eso escapa a mi control. Por lo que luego supe y conozco la distancia que media entre el punto donde se da esta escena y donde están las instalaciones de la Cruz Roja en Santa Ana, hay cerca de unos 3 kilómetros por lo menos, con una carrera, con un tránsito complicado, atletas que están atravesando la arteria principal que comunica Santa Ana con Belén. Y trato de imaginarme el esfuerzo que hacían los miembros de la Cruz Roja para llegar a la escena después de haber sido convocados, después de haber sido llamados. No estaban participando en la carrera, sino que se suman en ese momento al esfuerzo que se iba a hacer luego. Allí no estaban porque había una distancia, obviamente como la que estoy mencionando de por medio, con atletas que están atravesando una vía. Entonces, no es tan fácil ni siquiera para una ambulancia, y también, digámoslo así, Laurita, con nuestra cultura de que escuchamos la sirena y no nos apartamos de inmediato, cosa que ha quedado comprobada con más de un acontecimiento en el país. Entonces, ahí es dramático el momento que se vive y la gente que intenta brindarle auxilio a un ser humano que yace en el piso, como lo han podido apreciar. Entonces, yo no sé si tenía que estar o no la Cruz Roja. Ellos llegaron como llegan siempre y más de uno ha muerto en camino buscando cómo rescatar una vida. Entonces, ya será un asunto de los organizadores y demás, pero sí es dramática la expresión de la señora, de la muchacha, con lo que ocurre en ese momento. Yo estaba a unos 60, 70 metros de la escena y me fui desplazando poco a poco, puesto que estaba en vivo. Entonces, si yo me muevo violentamente, altero, como comprenderán, la imagen, y ya lo que doy como servicio es otra cosa. Aparte, yo no hacía ahí sino estorbar, digamos, porque los expertos eran los que tenían que estar atentos a la escena y ver cómo podían luchar por la vida de quien en este caso fuera Gabriel Badilla. Don Luis, esto ocurre, pues, bueno, ayer en el Lindora Run. Sin embargo, usted que puede asistir más, no sé, seguido a lo que son este tipo de eventos, ha podido ver o notificar que realmente existan equipos médicos y también personal de policía de tránsito y demás siempre respaldando a los atletas, o siempre se ha visto muy poco cuerpo de este tipo a la hora de cada una de estas carreras donde usted pues normalmente sí puede asistir? El atletismo ha crecido muchísimo. Yo participé, le hablo hace más de 30 años, en carreras en donde éramos 120, 150 atletas. Hoy hablamos de competencias con 5.000, 6.000, 11.000 corredores, como en un caso la Soli Arena en Punta Arenas, por ejemplo. Y he visto también cómo se ha modificado la cultura de nuestros corredores, mejorando en todo sentido. Antes se metía cualquiera a una carrera, hoy hay gente que va al gimnasio, hay gente que busca cómo alimentarse mejor y demás, pero cada vida es una caja de sorpresas, cada corazón es una caja de sorpresas. No sabemos si vamos a amanecer vivos, si entre un rato vamos a estar vivos. Con ello quiero decir que el corazón, que es solamente un órgano, que a los 3 meses de edad empieza a funcionar en el vientre de nuestra madre y que se apaga en el último de nuestros días, como ocurrió ayer en la vida de quien fuera Gabriel Badilla. Solo hay un órgano y es difícil pensar, ¿verdad? Dichoso el pulpo, que tiene 3 corazones, pero en el caso de los seres humanos tenemos uno solo y nos puede fallar en cualquier momento. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando hay una población como ayer en la carrera de 3.500 atletas,
no es tan fácil estar en el punto donde se va a dar la escena, pero si la escena ocurre a menos de 300 metros de la meta, sí es delicado el tema, porque en la meta, como en puntos estratégicos de la carrera, creo que debería haber asistencia. Y lo otro, algo que ya he visto en algunos ejemplos, hay asistencia por lo menos de funcionarios que conozcan los aspectos básicos de reanimación en motocicleta. Yo hago el trabajo en una motocicleta porque es menos complicado el desplazamiento y creo que tiene que ser la fórmula. Como igual ya a nivel periodístico para las coberturas y salir de nuestras presas, la motocicleta es una alternativa y ojalá que aprendamos, igual insisto con el tema también, a respetarnos cuando vemos a alguien en motocicleta y lo digo por experiencia, he montado una bicicleta, la vida es más frágil todavía. Así es. Muchísimas gracias, Luis López Rueda, periodista que le dio cobertura a la carrera Lindora Run y a otras, especialista en atletismo y otros temas y otros ámbitos deportivos. Testigo hoy, el periodista que captó las imágenes con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, con mucha ética, un manejo impecable sobre una escena tan difícil como esta y que hoy tiene una de las declaraciones más fuertes en torno a los cuestionamientos y la polémica que se da sobre la asistencia que se dio al exfutbolista Gabriel Badilla, exjugador del Deportivo Saprissa y seleccionado nacional. Gracias, Luis López, y vamos a hacer ahorita contacto casi que de inmediato. Así es, vamos a ir con Ana Teresa Chacón. Más bien, con Carlos Pallavicini, con el doctor Carlos Pallavicini. Él es médico deportivo y además forma parte ya de la Comisión Médica FIFA. Carlos, buenos días. Quisiéramos escuchar qué protocolos hay, porque eso se lo debe estar preguntando muchísima gente. ¿Qué protocolos hay establecidos a nivel de FIFA en el caso de jugadores que han tenido operaciones como la que tuvo Gabriel Badilla, en este caso de su corazón? ¿Qué protocolos sigue la FIFA establece más bien la FIFA en torno a estos jugadores que deben de tomar muchísimos cuidados? Hoy uno se pregunta, inevitablemente, Carlos Pallavicini, cómo un jugador de alto rendimiento que ha estado expuesto a entrenamientos más fuertes se desvanece de esta manera en una carrera de 10 kilómetros cuando él seguía jugando y cuando él seguía teniendo pues un entrenamiento tal vez no al nivel de cuando era jugador, pero él se mantenía muy activo. Muy buenos días. Buenos días, Laura, y buenos días, David. Hay varias cosas aquí importantes que yo quisiera acotar. Bueno, la primera, muy bien, la intervención de Luis López Rueda. Nada más corregirle que el corazón empieza a latir en feto a los 22 días, que ni siquiera es feto. Y en el deporte, sobre todo el fútbol, que es donde yo tengo experiencia, y hay más de 300 millones de jugadores de fútbol en el mundo y unas 30 millones de mujeres jugando al fútbol. La FIFA, a través de su comisión médica, se empezó a interesar muchísimo en el paro cardíaco o en la muerte súbita. Aquí lo más importante es la prevención. Oyendo a Luis y sabiendo que la FECOA y el Ministerio de Salud tienen ciertos requisitos, pero estos requisitos son como para eventos masivos. Está muy bien que los eventos masivos dentro de un gimnasio, dentro de un estadio, cumplan ciertos requisitos del Ministerio de Salud, como lo son las ambulancias, la protección al público. Nosotros, o yo veo que en las carreras, el protagonista, el corredor, es el menos protegido en sí mismo, ¿verdad? O sea, los protocolos que yo tengo es, número uno, prevención. Las autoridades deberían de exigir a todo corredor, como dice Luis, bueno, todo corredor se alimenta bien, entrena, tiene su entrenador personal, pero nunca visita un cardiólogo. ¿Por qué? Porque tiene 25 años o 30 años, pero hemos visto a gente
mayor de 60 años corriendo. Correcto. Y yo tengo ejemplos y amigos. Lo primero que se exige en el protocolo es un electrocardiograma con 12 derivaciones, no un electro ahí. Entonces, una vez que tengamos ese un electrocardiograma de esfuerzo, porque me decía un cardiólogo a mí que qué raro, que los deportistas o futbolistas se hacen un electrocardiograma en reposo y no tienen un electrocardiograma corriendo. La prueba de esfuerzo. Es el mejor. Las normativas de FIFA son hacerse un electrocardiograma de esfuerzo cada año y un ecocardiograma cada 2 años. ¿Qué significa esto? Bueno, el ecocardiograma nos puede detectar alguna hipertrofia de algún ventrículo, alguna anomalía de compresión valvular, etcétera. El electrocardiograma de esfuerzo no es lo mismo en basal, que por supuesto, pues en basal con 12 derivaciones tiene significancia, porque hay muchas cosas que se pueden sacar de un electrocardiograma basal, pero el de esfuerzo es mejor para gente deportista. Entonces, yo veo que sí, que se programa los tráficos, se programa tránsito, se programa Cruz Roja, se programa puestos, pero no se le exige a un jugador, a un deportista, a un corredor, un carnet, no se le exige, el mismo jugador debe ser responsable por él mismo. En fútbol no vas a un torneo mundial, llámese sub-17 mujeres u hombres, hasta campeonatos mundiales mayores, si no tenés un examen de evaluación precompetición, si no tenés una historia médica, familiar del jugador y de él mismo, asma, si tiene enfermedad coronaria, si ha padecido hipertensión, que son factores de riesgo. Hacerse electrocardiograma basal de esfuerzo y si es necesario un ecocardiograma, y esto solo lo podríamos hacer con un internista, un cardiólogo, un fisiólogo deportivo también, como mencionaste, pues no solo los médicos estamos involucrados en esto, y el protocolo médico, ¿verdad? Yo pienso que la gente debería entender que si ya se le está dando asistencia médica y como ves la señorita está hablando por nervios, o sea, lo que tendría que hacer es quitarse de ahí y no, porque ya tiene su asistencia médica y estamos viendo una asistencia médica, estamos viendo un paramédico. Entonces, deberíamos hacer grupos para atletas que aprendan el curso de resucitación cardiopulmonar básico, eso, un desfibrilador externo automático hay en cualquier lugar. Recordemos también los antecedentes de Gabriel, que Dios goce, uno de los últimos jugadores que yo tuve del Saprissa de hace 10 años, 11 años, él tuvo una cirugía cardíaca a corazón abierto. Él estaba siendo controlado por un excelente cardiólogo intervencionista, se le hacían pruebas de esfuerzo y ecocardiogramas cada 3 meses, él entraba porque trabajaba en Saprissa. O sea, pareciera como que se trató más bien de un caso, podía ser relacionado con la cirugía o no, podría haber sido una deshidratación y una fibrilación del corazón que lo llevó a un paro cardíaco. Eso uno se lo pregunta, Carlos Pallavicini, médico deportivo, eso uno se lo pregunta inevitablemente porque son personas que han estado sometidas a entrenamientos de jugadores de alto nivel, entonces uno no deja de cuestionarse qué pasó en una carrera pues de 10 kilómetros que no es tan pesada.
todo esto que usted está diciendo nos parece muy interesante porque son elementos que hoy se empiezan a valorar en una Costa Rica en donde los eventos deportivos de este tipo se han prácticamente masificado y no sabemos los costarricenses, los y las costarricenses, la capacidad de nuestro cuerpo para poder participar en esos eventos y si esos eventos están gozando de la vigilancia del Ministerio de Salud. Hoy hay contradicciones entre lo que dice la empresa y el Ministerio de Salud, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Se está siendo irresponsable de alguna manera con la organización de estos eventos? ¿Tenía que suceder algo de este tipo para que se pusiera el ojo en el huracán, es decir, y se pusiera el dedo en la llaga sobre lo que va a pasar de ahora en adelante con estos eventos? ¿Qué dice un especialista del nivel de Carlos Pallavicini? Yo pienso que tenés toda la razón. No puede, digamos, una carrera compararse a un evento en un estadio o en un gimnasio. La carrera es diferente, los protocolos deben cambiar. Yo creo que se debe ser más agresivo con el atleta, más conciencia con el que está siendo el actor, ¿verdad?, en la carrera. Ahora, lamentablemente, vos ves 4 o 3 carreras por semana y la gente empieza a correr, se entusiasma, se adelgazan, tienen más salud, en fin, es una maravilla, el deporte es una maravilla para la salud, pero la conciencia de cada quien, más imagínense ustedes, Gabriel con 32 años y pues tenía antecedentes cardíacos, pero estaba bien controlado. Él es un caso especialísimo en donde yo le pediría una constancia médica de menos de un mes de que pueda hacer 10 kilómetros y sin miramientos, ¿verdad? Uh-huh. Y a los antecedentes, a los gentes que tienen más de 40 años, uh-huh. Lo que pasa es que la muerte súbita ocurre muchas veces en jóvenes, a pesar de que, repito, no es tan frecuente, es menos del 1%, pero cuando pasa una muerte, y evitar una muerte por andar un desfibrilador externo automático y utilizarlo de inmediato, porque el acercamiento debe ser de inmediato. Si usted reconoce un colapso, un paro, claro, una muerte súbita que llamamos, de plano, ya tenemos que empezar la resucitación cardiopulmonar, las maniobras, que ahí pues se ve, hacen, a ratos no, a ratos sí, tener un desfibrilador externo automático, utilizarlo de inmediato, llamar de inmediato a una unidad de soporte avanzado, porque no podemos tener más que soporte avanzado que tiene todo lo necesario para una resucitación cardiopulmonar, uh-huh. Y tener un plan de evacuación. Pero lo más importante es lo que estaba ahí, había gente ahí ya asistiéndolo. Uh-huh. Que ya tuvieran su conocimiento, no me corresponde, pero yo veo un paramédico ahí que está asistiendo, que debería tener un desfibrilador externo automático y empezar de inmediato con esa resucitación en el lugar, que puede durar hasta media hora. Y una vez que uno está dando por lo menos respiración con golpes al pecho, porque un atleta es más fácil darle golpes al pecho para que tenga respiración y que tenga pues el latido cardíaco, y no tanto estarle dando respiración boca a boca. En los primeros uh-huh. 10 minutos puede ser solo compresión de pecho, siendo un atleta. Después ya se puede empezar a hacer el protocolo de 40 compresiones por 2 respiraciones boca a boca, y en ese periodo ya habrá llegado una unidad de soporte avanzado y se hará o se ha hecho lo posible. Eso es lo que yo veo, que el actor principal de las carreras, el atleta, no está siendo asesorado, no está siendo exigido en cuanto a pruebas cardiopulmonares. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias. Entonces, para esos aportes que hace Carlos Pallavicini, Comisión Médica de la FIFA, y un gran especialista médico y reconocido en nuestro país, con apuntes muy certeros, muy ¿verdad? Puntuales, muy puntuales. Muy concretos. Y vamos a oír a otra especialista. Así es, vamos a ir con Ana Teresa
Chacón, especialista en medicina deportiva, que se encuentra en el Club La Guaria en Moravia y que pues nos va a atender también a través de vía remota. Ana Teresa, le pregunto primero, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, sobre si realmente el cuerpo tiene o no, el cuerpo del ser humano, la capacidad física de pues trabajar este tipo de carreras. Ayer hablaba yo con un grupo de amigos y un especialista, un terapeuta físico, Miguel Rodríguez, también nos decía que él considera que no y que el ser humano tiene nada más capacidad de sprints cortos, ¿verdad? Digamos, de carreras cortas y no tanto de este tipo de resistencias, inclusive maratones que son de 42 kilómetros, que duran más de 3 horas. Y entonces saber la visión de un especialista en medicina deportiva, si realmente el cuerpo humano está adaptado a esto. Si me permitís agregar, David, dijo Carlos Pallavicini, el deporte es una maravilla, pero debe ser bien controlado. ¿Qué piensa Ana Teresa Chacón? Buenos días, doña Laura. Buenos días, don David. Buenos días, televidentes. Bueno, este tema del deporte es un poquitito complicado, ¿verdad? La prescripción del ejercicio es muy importante para cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una genética diferente, ¿verdad? No todos reaccionamos a lo mismo. Somos personas, somos como huellas digitales, ¿verdad? Cada uno reacciona diferente a cosas. Es muy importante destacar que no podemos hacer ejercicio de la nada, ¿verdad? No podemos ir un domingo simplemente y ponernos unas tenis, ir a hacer ejercicio. O sea, eso es un problema que está pasando ahorita gravemente. Considero que es muy importante la prescripción para cada uno de nosotros y cada atleta es diferente. La realización de estos eventos deportivos que se han masificado en el país, de las carreras, y de que tenga que suceder, se tenga que dar la muerte de un jugador del nivel de Gabriel Badilla para que de alguna manera se estén dando las alertas. ¿Qué piensa Ana Teresa Chacón sobre esto? Bueno, las alertas tenemos que tener la organización, ¿verdad? Organizaciones que tengan una ambulancia, que se tenga el tránsito para actuar inmediatamente. Tiene que ser rápida en el momento, no podemos dejar no podemos dejar pasar tanto tiempo. Fueron 30 minutos que se perdieron, ¿verdad? Que perdimos una vida, que perdimos un atleta lleno de vitalidad. O sea, es terrible. Ana Teresa Chacón, sobre la participación tan amplia que se está dando, porque podría verse con muy buenos ojos, excelente, estamos haciendo ejercicio, la gente está participando, pero ¿qué piensa usted sobre las condiciones en que está participando la gente en este tipo de eventos deportivos? Quisiera su opinión, porque sé que en torno a esto hay muchísimas dudas. Y la capacidad del cuerpo humano, como decía David. Exacto, y también como lo dice, Ana Teresa, y para agregarle a Laura, como lo decía también don Carlos, del control mismo que debe tener cada organización de estas carreras sobre lo que es cada uno de los atletas que participa. Claro, las organizaciones ahorita sabemos que las carreras son negocios, ¿verdad? Es un negocio millonario que no toman en cuenta la salud de la gente. Simplemente es por hacer dinero, ¿verdad? ¿Qué preparación deben tener las personas? ¿Hasta dónde están capacitadas cualquier persona para llegar y agarrar y ponerse esas tenis e ir y participar en la próxima que haya de 5 kilómetros, por ejemplo? ¿Qué prevenciones? ¿Qué prevenciones, exactamente?
primero que todo, las personas tienen que tener una base muscular, una estructura sobre la cual se puedan desarrollar físicamente. Planeamientos de entrenamiento, o sea, no hacerlo empíricamente como mucha gente lo hace, simplemente se van un domingo, se ponen las tenis y se van a correr. El asunto no es así, uno tiene que tener una guía, un entrenamiento sobre el cual podemos basarnos para cumplir los diferentes objetivos. Ir al gimnasio, hacer natación, no es ir a correr de un solo momento. ¿Con quién estamos Así es, estableciendo perfecto. contacto? Ya, ahora sí, doña Ana Teresa, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, vamos a hacer contacto de inmediato con Gerald Jiménez también. Él es el vocero de la Cruz Roja Costarricense. Y bueno, Gerald, ayer, pues mucha gente, bueno, lo veíamos ahora temprano, decían que la Cruz Roja duró más de 25 minutos en llegar. ¿Usted nos puede aclarar, perdón, si estaban o no estaban invitados a ser partícipes también de lo que es la carrera del Lindora Run? Además de que si siempre pasan o no en este tipo de eventos, si ustedes son convocados o no a este tipo de carreras que se dan fin de semana con fin de semana. Y bueno, aclarar realmente, porque el comunicado de ustedes dicen que la duración o la tardanza de ustedes fue realmente mínima a la hora en que fueron notificados ayer cuando ocurría el tema del exfutbolista Gabriel Badilla. Buenos días. Hola, muy buenos días, David, muy buenos días, Laura, y muy buenos días a su querida audiencia. Efectivamente, la Cruz Roja Costarricense nunca fue contactada para participar en la actividad del día de ayer, domingo 20 de noviembre. Era una actividad completamente privada, donde fue contratada una empresa privada para dar atención y cobertura a este evento deportivo. Sin embargo, nosotros como institución humanitaria y como corresponde ante cualquier incidente, cualquier llamada de emergencia, estamos en la mejor y en la mayor disposición para atender y colaborar a socorrer cualquier incidente. Ayer por la mañana a las 6:48, a través del servicio de emergencias del 911, recibimos una llamada de emergencia que manifestaba el caso de un hombre que participaba en una carrera y que se encontraba en estado inconsciente y al parecer sufría un paro cardiorrespiratorio. Nuestro comité auxiliar en Santa Ana, que estaba muy cerca del lugar donde se dio lamentablemente este incidente, movilizó 2 unidades, una unidad de soporte básico y una unidad de soporte avanzado. A partir de las 6:48 de la mañana que se emitió la alerta por el servicio 911, nuestras unidades tardaron 4 minutos en llegar al lugar. Es decir, llegaron a las 6:52 de la mañana al lugar del incidente para realizar todos los protocolos y maniobras necesarias para tratar de estabilizar al señor Badilla en ese momento. Sin embargo, aunque se hizo todo lo humanamente posible, se realizaron maniobras y protocolos, el señor es declarado fallecido a las 7:18 de la mañana. Nosotros, es importante para Cruz Roja Costarricense reiterar y dar a entender a la población que nuestra reacción fue casi inmediata. Lo que haya ocurrido o pasado antes de las 6:48, lamentablemente lo desconocemos y no podríamos nosotros referirnos a eso si trascendió una mayor cantidad de tiempo antes de esa hora. Pero nosotros como institución de respuesta damos reacción a partir de una llamada de emergencia, y esa llamada de emergencia fue a las 6:48, donde están nuestras bitácoras y están en nuestros documentos de atención del día de ayer. Gerald, como le mencionaba también y le consultaba, ¿existe ese llamado a la Cruz Roja fin de semana con fin de semana, carrera con carrera, o nunca son tomados en cuenta para ser partícipes de estos grandes eventos? Hay muchísimas carreras y algunas que son muy pesadas, inclusive también la mencionaba ahora, no sé si fue Luis López Rueda con el tema de la Soli Arena, o hay muchísimas otras que realmente son carreras bastante duras en pesadas. Tamarindo, en otros lugares. ¿Es la Cruz Roja tomada en cuenta para este tipo de eventos? Así es, David. En relación a su consulta, no siempre es tomada en cuenta, y es que en muchos casos la población debe entender que somos una asociación privada, somos una institución humanitaria auxiliar de los poderes del Estado. Estamos listos y preparados para ayudar a la población cuando así lo requiera. Sin embargo, también
en muchas ocasiones en eventos privados se requiere una coordinación previa con nosotros, donde se consulte y se solicite nuestra colaboración y nuestros servicios, porque también es importante que se conozca que nosotros como institución también tenemos costos operativos, que no son en muchos casos fácil de ofrecer o más bien de tenerlos a disposición. Es una coordinación previa que tiene que plantearse con nosotros. Cuando se da esa coordinación, nosotros trabajamos en planes operativos. Esos planes operativos realizamos una serie de análisis de cuánta población, cuánta gente va a llegar al evento, cuántas ambulancias se requieren, cuál es la cantidad de distancia, cuántos paramédicos vamos a poner a disposición. Entonces no simplemente que nos llaman y el fin de semana llegamos al evento, no, tenemos todo un plan operativo previo para conocer la distancia, dónde son los lugares más cercanos, cuáles serían las eventuales salidas de emergencia a clínicas o centros hospitalarios, entre otros. Eso significa que a mí me queda una duda enorme porque hay Gerald Jiménez de la Cruz Roja, porque hay dos versiones. Una que del Ministerio de Salud que dice no contaba con los permisos. Y así se puede dar uno cuenta de que tanto carreras de este tipo hasta conciertos, o sea, a veces se realizan en este país sin los permisos. Lo que me pregunto es cómo una actividad de este nivel no tiene los permisos de salud para operar y en ese caso, ¿qué rol termina jugando finalmente la Cruz Roja? Porque ustedes igual tienen que atender una serie de emergencias que hay a lo largo del país, las necesidades son bastante conocidas. Así es, nosotros como institución auxiliar del Estado, como lo decía hace un momento, será siempre nuestra responsabilidad atender cualquier llamado de emergencia que la población requiera. En relación con si esta actividad u otra contaba con los respectivos permisos o no, no nos corresponde a nosotros referirnos a ese tema. Yo sé. Sin embargo, sí es importante, y lo hacíamos ayer a través de un comunicado de prensa, llamar a las autoridades de salud para que exista una mayor regulación en la realización de este tipo de actividades, donde la población pueda sentirse realmente segura o al menos se cuenten con las medidas y básicas de seguridad y atención de emergencias en estos tipos de eventos. Perfecto. Muchas gracias, Gerald Jiménez de la Cruz Roja, refiriéndose al caso de la atención y el tiempo de reacción de la ambulancia en torno al exfutbolista Gabriel Badilla. Y que cerró su participación también con un llamado muy concreto al Ministerio de Salud. A la viceministra, que la tenemos ya lista, si no me equivoco, está con nosotros ya la viceministra María Esther Anchía. Doña María Esther, me parece importante como cierra el vocero de la Cruz Roja su intervención y haciendo un llamado al Ministerio de Salud para tener una mayor intromisión en lo que es este tipo de eventos, donde, como ustedes lo dejaban claros ayer en un comunicado de prensa, no existía, por lo menos en esta carrera, permisos del Ministerio de Salud. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para poder referirme al tema. El Ministerio de Salud tiene normado estos, el permiso para estos eventos. Es decir, hay un decreto que regula estas actividades, tiene que ver con eventos masivos, ¿verdad? No es que no esté normado, incluso se revisó el decreto, actualmente está prácticamente listo, ¿verdad? Actualizado, un poco simplificando trámites, siguiendo lo que es estrictamente necesario, pero sí está normado. Viceministra Anchía, entonces, ¿cómo uno puede entender que si no tenían los permisos de salud, la carrera se realizó? Le voy a decir, ¿cuántos eventos puede ser que se den? El Ministerio de Salud no se entera de un evento cuando se presentan al área rectora a solicitar el permiso. Es decir, el Ministerio de Salud no puede a veces adivinar que se están haciendo eventos, es cierto, cuando ya se está realizando en el momento, ¿verdad? Quizá, pero en el caso no se hizo ninguna solicitud. A veces se apersonan al área rectora, solicitan un permiso, el Ministerio de Salud le da seguimiento a los requisitos y por alguna razón, por incumplimiento, no autoriza el evento, y si el evento a veces sigue adelante el evento, el Ministerio Público pues puede llegar, el Ministerio de Salud puede llegar y suspender el evento o llevarlo al Ministerio Público por desacato a la ley, ¿verdad? Cuando se entera. Pero no puede adivinar a veces todos los eventos que se estén llevando a cabo al margen de
de los permisos que se requieran, digo, no lo solicitan. Y con esta explosión, creo que David quería preguntarle algo, con esta explosión de carreras, ¿es un problema de capacidad, viceministra María Esther Anchía? ¿Es un problema de falta de inspectores de salud? A propósito, ahora que se está discutiendo el presupuesto para los ministerios en general, el presupuesto nacional, ¿es un problema de eso, de falta de inspectores? Porque la explosión de realización de carreras en el país es notoria. ¿Es eso lo que está faltando? ¿Por qué se desatiende entonces, si es requisito la realización de una carrera, el permiso de salud? Digamos que son dos cosas que están sucediendo, que los organizadores están haciendo los eventos al margen de la normativa, ¿verdad? De lo que está regulado, y por otro lado, sí, eso es una realidad lo que usted acaba de decir, el recurso humano en el Ministerio de Salud es insuficiente. Hacemos enormes esfuerzos para poder cumplir con la parte fundamental que es la verificación. Nosotros solicitamos una lista de requisitos para garantizar, digamos, en caso de eventos masivos, la seguridad física de los asistentes, en este caso la atención prehospitalaria que sea oportuna, todo el tema que tenga que ver con la protección de la salud de los participantes, y pueden presentar los requisitos, pero sí que el recurso humano es insuficiente para hacer esa verificación. Es absolutamente cierto lo que usted está diciendo. ¿Qué va a pasar, viceministra, después de este evento? Bueno, lo primero David. Sí, vamos a ver, lo primero es que vamos a hacer una revisión respecto de esta carrera, y vamos a revisar todos los elementos, vamos a indagar quiénes son los organizadores, cómo llevaron a cabo esto, y bueno, y una vez que tengamos los elementos, pues se hará la relación de hechos y se llevará a donde corresponda, ¿verdad? ¿Hay sanciones concretas, doña María Esther? Esto se lleva cuando no se cumple con la normativa, cuando no se cumple en este caso con la autorización sanitaria, que no solamente involucra la autorización de salud, sino también lo que es la nota que deben presentar de seguridad pública en algunos casos, y de la policía de tránsito, ¿verdad? Esto se lleva al Ministerio Público cuando hay incumplimiento de la normativa. Perfecto, viceministra Anchía, María Esther Anchía, gracias por cerrar este capítulo sobre el tema del fallecimiento del exfutbolista Gabriel Badilla, la pronta respuesta y las consecuencias que van a tener este tipo de eventos. Los ciudadanos y ciudadanas deberíamos de pedir cada vez, si vamos a participar en una carrera de estas, si tiene el permiso de salud. Así es. Pero bueno, vamos a nuestra pausa. Vamos a leer los comentarios, primeramente, tenemos muchos comentarios. Hemos tenido en redes sociales. Algunos de ellos, dice Planeta de Simios: queremos legislar en todo, no se puede, el organizador y los protocolos deben ser claros. Un carné aguanta lo que sea que le pongan. Dice Luis Diego Quesada: en la legislación de muchos países se exige disponibilidad de desfibriladores automáticos en todos los eventos masivos. Dice Varo: los que participan son los primeros que deben controlar las condiciones que se deben de tener. Además, dice Mario Villalobos: problema de permitir competencia a la Cruz Roja, debemos eliminar la privatización de la seguridad social, incluida la Cruz Roja, dice Mario Villalobos, y esto es parte de los comentarios que pues se han estado generando en redes sociales con relación a este tema. Interesantes. Vamos entonces ahora a una pausa y venimos con el tema de la oleada de migrantes que, en fin, hay temor sobre lo que pueda suceder después del 20 de enero con la administración de Donald Trump en Centroamérica, y eso nos incluye. In my eyes, I pick you up by disguise. Don't cease to warm me all night. Kiss me and make me feel fine while we watch the sunrise from the other day turns to night. So don't fall asleep in my eyes, I pick you up by disguise. Don't cease to warm me all night. Le preguntamos
preguntamos a las personas qué significa ahorrar. Es una tranquilidad. Una inversión a futuro. Planificar. Más estabilidad económica. Un hábito muy saludable. Garantía para el futuro. Es un reflejo de los buenos hábitos financieros que usted tenga como persona. Para mí, el ahorro es un modo de vida, una manera de cumplir los sueños. Porque ahorrar es igual a bienestar. Visite nuestras oficinas y permítanos asesorarle. Tenemos un plan de ahorro para cada necesidad. Banco Popular. Valoramos su trabajo. En el CONAVI estamos comprometidos con usted y su seguridad. Por eso nos esforzamos en dar respuesta oportuna y eficiente para mantener en funcionamiento los puentes y vías de la red vial nacional. Hoy nuestro esfuerzo es constante y ve los resultados. Nuestra mayor recompensa. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. El INA le invita al San Carlos Technology Summit 2016, el evento de referencia y actualización tecnológica más importante de la zona norte. Disfrute de conferencias, talleres, demostraciones y exposiciones sobre tecnología como eje de innovación y productividad. 28 de octubre en el CETEC, Santa Clara, San Carlos.